Agradecemos al ingeniero Tobías Crespo, quien es diputado por la Fuerza del Pueblo, aceptar nuestra invitación para conversar hoy en la entrevista central de Pulso Nacional. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme de nuevo a este espacio Pulso Nacional. Hoy sábado, estando aquí, pues saludando también no solamente a ustedes, sino a los televidentes que lo siguen. Ingeniero, hay un tema que es recurrente en el país. Usted es el autor de la ley de tránsito, un esfuerzo legislativo que le costó mucho tiempo y es una de las leyes que se ha utilizado como ejemplo en otros países por lo completo. Sin embargo, choca con la realidad. La realidad es que ha sido casi prácticamente imposible aterrizarla. ¿Qué es lo que está sucediendo con la aplicación de la ley de tránsito? Bueno, nosotros desde el punto de vista como autor y proponente que fuimos de esa ley que hoy es una realidad y que, como muy bien usted dice, ha sido modelo para otros países que la han tomado como un código, porque ahí está lo que es la movilidad urbana e interurbana, el tránsito terrestre como actividad económica del sector, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial. Entendemos que ha faltado disposición, posiblemente voluntad política para empujar muchas de las políticas públicas que están ahí, recursos presupuestarios, porque una ley puede ser un aporte importante para poder resolver los problemas de un sector, pero sin voluntad política, sin recursos presupuestarios, no solamente al Intran, sino a los ayuntamientos, a la Procuraduría, a la Justicia, a las alcaldías y a todos los sectores que de una forma u otra, de manera transversal, están vinculados con esta ley. Utilizar las tecnologías, las TICs de información y comunicación para resolver los problemas del sector y sobre todo mucha educación, mucha capacitación, mucha concientización, no solamente a los transportistas, a los agentes del sector, sino desde el punto de vista también de las escuelas, insertar la educación vial a nivel preescolar, a nivel básico, a nivel medio, y lograr ver en una generación posiblemente nuevos peatones, nuevos pasajeros, nuevos conductores. Esa ley es, como usted bien dice, modelo, pero no solamente modelo, sino que fue producto de un consenso de todo el país, consenso político, empresarial, con los agentes del sector, con todas las ONG que trabajaban, los funcionarios que en su momento eran de las instituciones que se eliminaron. Usted recordará que había muchas instituciones dispersas y se eliminó la OTTT, el FONDE, el CAL, la Caja de Jubilación de los choferes, la DGTTT, y se creó un órgano que hoy es el Intran. Se reformó la AME hacia la DGC y se establecieron todas las atribuciones y competencias, no solamente desde el punto de vista de políticas públicas para el Intran, que es el que le establece y regula el sector, sino también para las alcaldías. En esa ley, en 126 artículos, habla el Intran y los ayuntamientos. Usted sabe que los alcaldes son el ejecutivo del territorio, es el gobierno de la ciudad, y por ende es el que debe aplicar también esta ley para la instalación de semáforos, la señalización horizontal y vertical, las soluciones viales, el establecimiento y la organización de las paradas para que los choferes monten y desmonten pasajeros en puntos específicos y no en ciertos lugares, las terminales de pasajeros también, y todo lo que es el reordenamiento vial, el uso de las aceras, el uso de los puentes peatonales, el uso de las vías públicas, el uso de los espacios para los peatones, para los pasajeros y los conductores, porque ya hay otros espacios públicos que son de diversión y que escapan del ambiente de esta ley. Pero a casi 5 años de su aprobación y de su promulgación, nosotros todavía esperamos que esa voluntad política se mantenga, se pueda dar, porque las expectativas nuestras no han sido todavía satisfechas, y no solamente nuestras. Ahí trabajaron 15 legisladores, trabajamos durante más de 5.000 horas de trabajo, más de 400 reuniones de comisiones, hicimos vistas públicas, pero nosotros empezamos a trabajar el primer borrador en el año 2005. Es decir, que de 2005 para acá estamos hablando ya de 15 años, ¿verdad? 15 años, 12 años, creo que 12 años. Entonces, nosotros entendemos que hay que darle mayor interés, mayor dinamismo a su cumplimiento. Diputado, hay un aspecto interesante, importante,
dentro de todo esto que abarca la ley de esa autoría, que guarda relación con la imprudencia del conductor y los motoristas por un lado. Por el otro está el uso de espacio en todo. Por ejemplo, en el caso de Villajuana, por ahí no se puede caminar, y toda esa zona, por el problema de que hay un taller, hay vehículos estacionados en la vía pública y entonces dificultan el tránsito. Eso por ese lado. Y por el otro entonces está lo relacionado con el problema de los accidentes de tránsito, que son una diablura en la República Dominicana. Amaury García Silverio, un extraordinario médico, muy honesto, serio, fue director del hospital Ney Arias Lora. Ahí implementó un programa de educación en las escuelas. Programa que se descontinuó porque las cosas son así. Las cosas buenas no se continúan, lo que llegan ahí. Entonces, vista toda esta situación que ustedes han previsto en la ley, ¿a dónde vamos a ir? Todavía no hace falta el reordenamiento, la organización del tránsito, no solamente en la capital de la República, sino en todo el país. Sí, mire, en el caso del primer ejemplo, tienen gran responsabilidad las alcaldías, y vuelvo y repito, no podemos cargarle todo el dado al Intran, que es el órgano nacional. En el tema de los sectores de los barrios, los ayuntamientos tienen que hacer planes de reordenamiento vial, estudios de tráfico que determinen, por ejemplo, primero, liberen los espacios de las aceras para los peatones. Segundo, las calles no son para parquear, pero la ley 6317 prohíbe el doble parqueo, o lo que le llaman el parqueo en paralelo. Con la simple determinación de que un corredor, ya sea norte-sur, sur-norte, este-oeste o oeste-este, sea definido para parquear y el otro extremo se libere, se mejora el nivel de servicio de la vía en un 33 y en un 66%, dependiendo si esa vía es de 2 carriles o de 4 carriles. Y sobre todo evita conflictos de choque que crean violencia y que han muerto personas, porque cuando tú pones los dos vehículos solamente cabe uno, ambos queriendo cruzar, viene el roce y viene entonces la violencia vial, la conflictividad. Los alcaldes tienen esa responsabilidad, tienen que hacer los estudios, tienen que tomar la decisión, deben hacer cambio de sentido, que hacer pares viales, que una vía sea de un sentido y la otra en otro sentido, y que el flujo vaya permitiendo un tránsito más expedito. En el caso de los accidentes de tránsito, la ley establece toda una ruta crítica, establece un plan estratégico nacional de seguridad vial, donde define todo lo que tiene que ver con las medidas, los indicadores, para que la República Dominicana pueda bajar las víctimas mortales por accidentes de tránsito y los heridos, por lo menos a la mitad, en un plazo prudente, estableciendo medidas directas o políticas públicas sobre el factor humano, el factor vehículo y el factor vía. Ahí está definido todo un plan estratégico. Crea el Observatorio Permanente de Seguridad Vial para manejar toda la data, los indicadores, y convertir esa data en inteligencia y toma de decisiones en favor de la seguridad vial. Y que no sigamos mostrando todos los años esos números que nos dan en la cara de víctimas mortales, porque los datos nos están dando en la cara, nos están diciendo, por ejemplo, usted habló de la motocicleta, que el fenómeno de la motocicleta hay que abordarlo de manera muy seria, muy responsable, y la ley tiene un capítulo muy específico, una sesión dedicado a la motocicleta, al transporte de personas en motocicleta, a las diferentes modalidades, a regular el tema de la motocicleta, poner 2 placas, una delantera y una trasera, el número de la placa que es por región y por municipio para identificar a dónde pertenece, y eso contribuye a la seguridad vial y a la seguridad ciudadana. Ese número en el casco protector y en el chaleco, que el chaleco debe ser retroreflectivo, solamente 2 personas en una motocicleta, ambas con casco protector, y menores de 8 años que no puedan ser montados en motocicleta, para garantizar a este grupo etario, pero también que se haga un registro, tanto los ayuntamientos como la Dirección General de Impuesto Interno, el Intran,
regular las paradas de las motocicletas, que muchas veces se improvisan precisamente en el lugar donde no deben estar. Hay paradas que se improvisan, que te crean un alto nivel de congestionamiento, sobre todo de vías troncales principales hacia vías secundarias. Cuando tú vas a girar a la derecha, esas paradas no te permiten un tránsito más fluido. Ya con el tema de los camiones, de los vehículos pesados, la ley establece que el Intran junto con los ayuntamientos definirán lo que se llaman las cartas de ruta, los horarios de ruta para carga y descarga, coordinando con el sector empresarial, con los que generan la carga, que generalmente es el sector privado, el sector hotelero, el sector industrial, y con ellos pues definir una tanda para que se definan en qué hora se carga, se descarga, también la recogida de la basura, que no sea en horario de congestionamiento, y que evitar, por ejemplo, y ya nosotros pudiésemos lograrlo si se termina de construir la circunvalación de Santo Domingo, que una gran cantidad de vehículos pesados y vehículos que vienen de transporte de pasajeros también del interior no entren al Gran Santo Domingo. Es decir, los vehículos que vienen del norte, que suben del sur, lo que van hacia el nordeste o lo que van hacia el este, no puedan entrar no deban entrar al Gran Santo Domingo, que cojan la circunvalación, y que solamente entren aquellos que deben entrar con una carta de ruta a la hora especificada. Si esas medidas se toman, por eso hablo mucho de la voluntad política, la disposición, pero también hay una apuesta que debe ser la masificación y la colectivización del transporte público de pasajeros. Nosotros debemos construir más líneas de metro, trenes, monorrieles, vías ferroviarias, no solamente de transporte de pasajeros, sino también transporte de carga, y lograr que la masificación y la colectivización lleve a sacar una gran cantidad de vehículos que están en el parque vehicular, algunos chatarra, otros que tienen ya su tiempo de caducidad, pero lograr descongestionar las vías públicas. Si la gente entiende que el transporte público de pasajeros funciona, nosotros no tuviésemos 5 vehículos en nuestra casa. Cada uno de nosotros, nuestros hijos tienen vehículos, salimos a la misma hora. También hay que definir los tiempos de horario de los colegios, de las plazas comerciales, de las instituciones públicas, las instituciones privadas. Es decir, hay una serie de medidas y de políticas públicas que bien coordinadas, bien consultadas, permiten una mejor calidad de vida, porque de verdad que cuando nosotros duramos 2 horas para llegar de un origen a un destino, llegamos exhaustos, y eso deteriora la calidad de vida emocional y psicológicamente, y la salud también. Independientemente de las consideraciones que contempla la ley, que es muy amplia, como hemos analizado aquí, hay un problema de voluntad política. La voluntad política de aplicar la ley y de que la ley se cumpla, y a uno le da una situación de mucho malestar cuando uno ve que los agentes de AMET, cómo toleran la violación flagrante de la ley por parte de los motoristas. No hay una autoridad que frene la acción de los motoristas, aunque la ley lo contempla, que son autónomos para actuar. Y también la decisión de limitar el parque vehicular. Nosotros tenemos aproximadamente 2 millones de motoristas en el país. 2.7 casi. Imagínate, casi. Y de vehículos, y de los demás vehículos no llegan a 1 millón, entonces, son 980.000. Política aceptada para enfrentar el problema de tránsito es prohibir por lo menos por 5 años la importación de nuevos vehículos. Eso podría ser una solución. Pero aquí todo lo contrario, aquí se incentiva el crecimiento de los del parque vehicular. Mire, aquí se hace una fiesta a final de año, cada vez que todos los bancos hacen las ferias de banco dicen, vendimos 9.000 millones de pesos, 6.000. No es malo, porque eso motiva, sí, pero esos préstamos deben ir a otros sectores agropecuarios, productivos, y a las pymes y las MIPYMES, y está metiendo mayor cantidad de vehículos. ¿Por qué? Pero ¿por qué está ocurriendo eso? Es un fenómeno de que cuando lo público no funciona, la gente resuelve de manera privada un problema que debe ser el Estado. Pero eso no justifica pero la gente de manera desesperada se mete en un préstamo, en un endeudamiento, a veces sin poder, posteriormente hasta le quitan el vehículo, pero en definitiva es porque el problema público no ha sido resuelto. Ingeniero, antes quiero aprovechar su presencia aquí para tratar un tema político. Sí, correcto. Hay una reforma planteada por el presidente de la República. Uno de los temas que más se ha debatido esta semana ha sido la reforma fiscal por el déficit que presenta el presupuesto. El Estado, el gobierno necesita 170.000 millones.
y va a imponer una reforma fiscal porque el presupuesto es deficitario. Entonces, con relación a esa reforma y con relación también a la modificación constitucional para establecer la independencia plena del Ministerio Público, ¿cuál es la posición de suya y de su partido, Fuerza del Pueblo? Bueno, vamos a empezar por lo último. La Fuerza del Pueblo está opuesto a cualquier modificación de la Constitución. Entendemos desde la Fuerza del Pueblo, y ya nuestro presidente del partido, Leonel Fernández, y es presidente de la República, lo ha establecido así, que no se necesita una reforma constitucional para esa aspiración que desea o quiere el presidente Luis Abinader, porque la misma Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público establece esa autonomía, esa independencia. Aunque en la práctica no es así. Bueno, pero es que en la práctica se habla mucho del uso de la costumbre del derecho consuetudinario, pero la ley establece que la práctica no sea, ya entonces le corresponde a los incumbentes, a los jefes del Consejo de Superior del Ministerio Público, al procurador y a todos los que tienen que tomar decisiones, aplicar de manera correcta la Constitución y las leyes. Pero sobre todo bajo el entendido de que nosotros tenemos un ex procurador general preso, un ayudante del expresidente de la República todavía activo preso, varios exfuncionarios presos y familiares de un expresidente preso, y no hubo que modificar la Constitución. Fue con esta Constitución y con estas leyes, con esta justicia, se llame independiente o no, pero ha sido con esta justicia que están presos. Es decir, ya le corresponde a la justicia juzgar, tomando el debido proceso y sin violar, ¿verdad?, sus derechos fundamentales, tener una sanción contra esas personas. Y a la otra parte que tiene que ver ya con la reforma fiscal. Nosotros en la Fuerza del Pueblo todavía no hemos planteado una posición oficial como lo hemos hecho con la reforma de la Constitución o con la posible o el intento de reforma de la Constitución, pero sí entendemos a nivel ya personal, particular, y no estoy hablando por el partido, sino a nivel particular, de que no es el momento para cargar sobre los hombros de la clase media, que es la que generalmente soporta los programas sociales de los pobres, sobre todo los que están en el primer y el segundo quintil, y la gran evasión de los millonarios, de los ricos, lo soporta la clase media. Nosotros estamos saliendo de una pandemia, la economía está recuperándose, se están empezando a abrir todas las actividades, hay que ver cómo se pueden recuperar más de 292,000 empleos que no se han podido recuperar post pandemia, cómo la economía se sigue desenvolviendo, cómo este efecto de la pandemia y estos rebrotes nos sigue afectando la parte sanitaria y de salud del pueblo dominicano, como nosotros más de 15,000 empresas que quebraron con la pandemia pueden volver a aperturarse, sobre todo pymes, pequeñas, medianas empresas, porque en la pandemia hubo muchos sectores que hicieron su agosto durante todo el año, sobre todo las grandes cadenas de supermercados, las farmacias, las grandes cadenas de farmacias, los laboratorios, las ARS, las AFP, es decir, aquí hubo gente que le fue muy bien en la pandemia mientras la mayoría estábamos en sacrificio, y sobre esa base no es prudente en este momento, entendemos a nivel particular, una reforma fiscal. Aún así, lo mande la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que manda 3 grandes pactos. El pacto por la educación, que ya se dio, el pacto eléctrico, que ya se firmó también, y el pacto fiscal, que más que una reforma, que no debe ser un nuevo parche, debe ser algo integral, que aborde la calidad del gasto, aborde la sincerización de muchos impuestos y analizar a profundidad cómo nosotros estamos cargando el tema tributario, la presión fiscal sobre los dominicanos y dominicanas, y que sobre todo paguen más los que más tienen. ¿Eso sería tema a discutir en el Consejo Económico y Social? Sí, se está discutiendo en el Consejo Económico y Social. Así es que manda la ley y la Constitución. Bueno, en caso de que no se apruebe entonces esa reforma, más que reforma, un pacto fiscal o una reforma fiscal, sería casi una reforma tributaria, porque el enfoque inmediato que aspira el gobierno es a asegurar esos recursos para poder equilibrar el presupuesto. En caso contrario, tendría que endeudarse. Bueno, nosotros recibimos ya el presupuesto de 1.046.000 millones. 1.046.000.000, y sobre esa base tiene un déficit como todos los presupuestos que se han ejecutado en los últimos 20 años, lo que implica que hay que buscar cómo equilibrar ese presupuesto con bonos locales, bonos nacionales, internacionales, préstamos, donaciones,
pero siempre hay que equilibrar porque las necesidades son más que los ingresos proyectados. Es decir, hay un déficit de 200 y pico mil millones de pesos que hay que ver de dónde se busca, pero el gobierno lo ha estado buscando en este último año con un festival de préstamos porque el Congreso le ha aprobado casi 13 mil millones de pesos. No ha habido un gobierno que haya cogido más préstamos en un tiempo récord como lo ha hecho el gobierno del PRM, que era opuesto a los préstamos, sobre todo su presidente actual, que era candidato, se oponía a los préstamos, y hoy ha tenido que tocar el violín, no la guitarra. Quizás se pueda justificar por el hecho de la pandemia, pero realmente ha habido muchos préstamos. De los 13 mil millones solamente han ido a la vacunación y a la parte sanitaria 7 mil. Hay 6 mil que no sabemos en qué se ha gastado porque no tenemos una tercera línea del metro ni una extinción. Es decir, los préstamos que se han cogido, se han tomado, es para cosas superfluas, no ha dejado una impronta, porque los préstamos no son malos. Lo malo es la calidad de ese préstamo, claro, de ese endeudamiento. Debe tener una rentabilidad económica y social, debe mejorar un problema o resolver un problema, o debe dejar algo para que el país se beneficie de eso. ¿Dónde van a invertir? Bueno, sí, esa es la realidad. Bueno, agradecemos al diputado Tobías Crespo su participación con nosotros en Pulso Nacional. Y ustedes, amigos, no se muevan porque tenemos mucho más hoy en Pulso Nacional.